Claro que al tiempo de avanzar en procesos diferentes, heterogéneos de diversificación energética, pues también es necesario continuar apelando a los hidrocarburos para contar con energía. Colombia entonces tiene dos escenarios energéticos, entre otros, pero son los que hemos trabajado. Uno de sostenimiento de la industria a futuro, por lo menos durante 10 años, y otro de debilitamiento de la misma. En el primer escenario partimos de una sostenibilidad en la producción de petróleo, de gas, y esto pues consideramos que le puede deparar al país unos recursos muy importantes, además de autosuficiencia energética. Y en el escenario de debilitamiento, y es si no continuamos con la actividad de exploración y producción como la tenemos, pues entonces significaría entonces una caída gradual, continua en la producción de la misma. Son dos escenarios que tenemos previstos y esto pues por supuesto tiene impactos, el uno positivo y el otro negativo, entre otras en las regiones productoras. La realidad en cifras de la industria en Colombia en este momento, ¿cuál es en cuanto a producción, expectativas de perforación de pozos, consumo interno y el aporte fiscal que está haciendo la industria petrolera a las regiones y a la nación en este momento vía regalías y demás impuestos? La industria tiene prevista concluir el año con alrededor de 760.000 barriles de petróleo. El Ministerio de Minas y Energía es más optimista, ojalá sea así, por un lado. Por otro lado, pues el incremento en los precios internacionales del petróleo pues le debe estar significando a la nación unos recursos muy importantes, recursos que no tengo la menor duda son los que van a ser utilizados para poder compensar el subsidio de la gasolina que tenemos todos los colombianos. El gobierno de Ecopetrol ha anunciado una inversión de alrededor de 14 billones de pesos al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y yo no tengo la menor duda que buena parte de esos recursos salen de esos ingresos adicionales que le está para la nación. Pero lo interesante es que para el próximo cuatrenio, en el escenario de sostenibilidad lo que está previsto es que la industria aporte alrededor de un poco más de 100 billones de pesos a la nación en ingresos fiscales, alrededor de 38 billones de pesos en regalías para las regiones, más de 100 billones en contratación de bienes y servicios, más recursos importantes en inversión ambiental e inversión social, y lo que nosotros consideramos es que pues, Colombia debe continuar apoyándose en esta industria como un instrumento de desarrollo económico y social. Y en el escenario de debilitamiento, pues entonces, si bien continuaría la nación y las regiones recibiendo regalías y recibiendo también una contratación importante, pues habría de todos modos una disminución en cada uno de estos rubros que he señalado. Una disminución en alrededor de 18 billones en ingresos fiscales, en 5 billones en regalías y algo pues 20 billones de pesos en bienes y servicios, pero repito, consideramos que esta industria está aquí para continuar trabajando de la mano de todos los colombianos. Doctor, ¿cómo va en este momento el tema de exploración para pensar en que se está haciendo algo para evitar ese escenario de debilitamiento? La exploración durante varios años estuvo rezagada, es la verdad, pero este año todas las empresas con el liderazgo de Ecopetrol están haciendo un esfuerzo en materia de inversiones. El programa de inversiones de este año es más del 40% superior al del año pasado. Estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de dólares, de los cuales más de 1.000 millones son a nivel exploratorio, 3.000 en pozos de producción. En exploración es la inversión más alta en los últimos 7 años, lo cual es muy importante. Entonces, pues es muy importante. Están previstos alrededor de 65 pozos exploratorios, ojalá se cumplan. De estos son 2 costa afuera, hay varios en la región Caribe, especialmente buscando gas, otros en el Piedemonte Llanero, pero repito, esperamos que logremos adelantar esos pozos exploratorios, que ojalá la mayoría sean exitosos,
para poder incrementar las reservas de petróleo y gas del país y para que Colombia logre el escenario de sostenibilidad, mientras a lo largo de unos años pues vemos si podemos desarrollar otros tipos de yacimientos que le permitan al país una larga vida con esta industria. Doctor Francisco, siendo la industria petrolera tan exitosa para propios y extraños, porque eso no hay que taparlo, ¿por qué se han quedado cortos en producir, en invertir? Colombia tiene petróleo y tiene gas, eso no lo podemos negar. No es un petróleo y un gas necesariamente fáciles de extraer. Por lo menos en lo que conocemos como yacimientos convencionales, pues si bien hay áreas que están por descubrir, que no están pues, bien estudiadas, pues desde hace ya varias décadas no encontramos un yacimiento importante. Pero creo que hay unas perspectivas interesantes, y las hay no solo en tierra firme, en costa afuera, hay perspectivas interesantes en los mismos yacimientos convencionales o tradicionales, sino también en los que conocemos como no convencionales. Realmente lo que se necesita es decisión no solo política, sino decisión de Estado y de todos los colombianos de entender que esta industria ha estado durante más de 10 años y está es para ayudar. Y así como en este momento los países europeos están buscando la manera de ser autosuficientes en materia energética, están viendo cómo están reconsiderando incluso técnicas que habían proscrito como la del fracking, en fin, pues nosotros pues tenemos ahí un petróleo, un gas, hoy día todavía somos autosuficientes, no perdamos esa autosuficiencia energética, que eso para un país puede ser muy traumático, muy costoso, y lo estamos viendo en Europa. Doctor Lloreda, es una realidad, yo lo sé que no quiere entrar al campo político, pero el panorama en 15 días nos cambia del tema administrativo de ese país. ¿No es tan cierto entonces ese tema de la transición ya del petróleo a una economía agropecuaria para vivir luego sabroso? Colombia es un país con una economía muy diversificada. Es decir, no es cierto que Colombia tenga un modelo extractivista, eso es falso. Esta industria no representa más del 4% del Producto Interno Bruto. Hay sectores mucho más importantes como el sector agrícola, pecuario, hay muchos otros sectores. Lo que sí es que esta industria tiene una gran capacidad de generarle recursos fiscales a la nación y recursos a la región a través de regalías, pero eso es muy distinto. Entonces, una cosa es decir que la nuestra es una economía petrolera, porque no lo es, o minera, porque no lo es. Esto es un país bastante diversificado en su economía. Cosa distinta es que tiene capacidad de generar recursos importantes, sí, pero eso deberíamos verlo de manera positiva, no como un karma, no como algo negativo. Ojalá todos los sectores económicos tuvieran la misma posibilidad de generarle recursos al país, dada pues la importancia de estos en la producción, en el Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Cómo recibió entonces la industria petrolera la expresión de un candidato quien dijo que este país exportaba 3 venenos, cocaína, carbón y petróleo? No, yo no he querido comentar sobre eso porque pues es tan fuera de la realidad que pues para qué comentar sobre eso. Doctor Lloreda, usted lo acaba de decir, 750.000, 760.000 barriles se extraen en Colombia. Colombia solamente consume 350.000. Otra de las tesis que se ha planteado es, no saquemos sino 350.000, no exportemos, y con eso aumentamos el tiempo en el cual nosotros vamos a ser autosuficientes. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede cerrar el grifo de 350.000 barriles y guardarlo para el futuro? Dos cosas. Uno podría pensar que es tan sencillo como cerrar el grifo y abrirlo en 6 o 7 años. Pero lo primero, en 6 o 7 años, pues no es seguro que ahí haya el petróleo o el gas, porque técnicamente, de pronto simplemente este ya no está ahí. Y lo segundo, entonces la pregunta es, bueno, ¿a quién le cerramos el grifo? Cerrar 400.000 barriles para no exportar, entonces ¿eso qué significa? Significaría entonces, uno, o que cerremos toda la producción en el departamento del Meta,
que es la mitad de la producción del país, o lo otro, bueno, entonces cerremos todo el departamento de Casanare y cerremos entonces 2/3 partes del Meta. Ustedes saben lo que significaría en el Meta o en Casanare si nosotros decidimos mañana cerrar toda la operación de petróleo en el Casanare y parte en el Meta. Entonces, esa no es la solución. Y no la es porque eso no significa que vayamos a tener ese petróleo dentro de 6 o 7 años, o ese gas, no. Y lo segundo, además, es con qué reemplazamos lo que le ingresa al país por exportaciones de 400.000 barriles. Que el año pasado, y eso que esta industria pues está golpeada, el año pasado fueron como 13.000 millones de dólares. Multiplique, estamos hablando alrededor de 60 billones de pesos. ¿Con qué reemplazamos todos los años 60 billones de pesos? Es decir, vamos a tener entonces 5 o 4 reformas tributarias al año. Es que este país tiene que entender lo siguiente, y es, hay un tema de decisiones, y es, si queremos mantener o mejorar el nivel de desarrollo del país y la calidad de los colombianos, esto solo se logra de la siguiente manera en el corto y mediano plazo, es o con más impuestos, ya está diciendo, bueno, listo, 5 reformas tributarias al año, ¿ok? O más pobreza o petróleo. ¿Y lo ecológico? ¿Cierto? No hay ningún problema con lo ecológico. Es que también existe la percepción equivocada que esta industria es la gran enemiga del medio ambiente colombiano. No es así. Esta industria, sí, a veces hay accidentes, es cierto, pero no por un accidente que ocurra, pues entonces, de vez en cuando, pues entonces hay que prohibir la industria. Es como si cuando se cayó el puente de Chirajara, que es un puente de 5.000 se caen en Colombia, entonces había que entonces se prohíben los proyectos de infraestructura vial en Colombia. Pues no. Y la posibilidad de que un pozo exploratorio tenga algún problema es de 1 en 10.000. Entonces, debemos ser muy claros en eso. Si esta industria no es infalible, comete 1.000 errores, en los territorios la embarra permanentemente, a veces no se sabe relacionar, todo lo que ustedes quieran. Pero esa industria en general, y yo digo la mayoría de empresas que yo he conocido, tratan de hacer las cosas bien y de operar bien en territorio y de ayudar, en fin, pero no son el Estado colombiano. Pero lo que sí es claro y es lo importante es esta industria está llamada a continuar siendo una gran aliada al desarrollo económico y social de Colombia. Está llamada a ayudar a apalancar un proceso de diversificación energética, pero inteligente, que no signifique que terminemos nosotros pues, elevándole el costo de los servicios públicos a los colombianos. Porque si nosotros acabamos con esta industria, pues más del 20% de la electricidad es con gas natural. Sube el precio del gas. ¿Okay? Eso, electricidad, sube más de 11 millones de hogares consumimos, digo porque yo lo consumo gas natural en las casas. 3,5 millones de colombianos utilizan GLP, especialmente en los cinturones más pobres en las grandes ciudades y en el campo. Los combustibles, pues si tenemos la inflación que tenemos y no se han tocado el precio de los combustibles, ¿qué tal que el galón de diésel de 9.000 y pico pesos estuviera en 20.000? Que es como está en el resto del mundo. Por eso digo, aquí acaban de meterle 14 billones de pesos porque eso son lo que el gobierno subsidia eso. Pero nosotros no nos damos cuenta o no lo valoramos. ¿Qué tal estar pagando entonces a 20.000 pesos o 7.000 pesos o 16.000 pesos el galón de corriente y 18.000 o 19.000 el diésel? Pero no lo valoramos. No estamos valorando el esfuerzo fiscal que hay ahí. Entonces la pregunta es, ¿eso se está logrando hacer? ¿Por qué? Porque esta industria le está dando ahorita una plata muy importante al gobierno de Ecopetrol. Si no, no lo podría hacer. Pero tenemos que tener eso claro. Pero la industria está trabajando en la transición energética. Sí, sin duda. ¿Y qué pasos se han dado en ese sentido entonces? Marta, se han dado mucho. Lo primero debemos distinguir lo que son las operaciones de la industria. En cuanto a operaciones de la industria, todas las empresas, y liderando por Ecopetrol, están buscando ser autosostenibles en materia energética. Y esto no solo con el gas que producen, sino con paneles solares, y ahí pues, y no hay la menor duda que el objetivo de lograr bajar 51% de emisiones al 2030 lo van a lograr, y mucho antes. Yo creo que esta industria puede ser de las líderes en cuanto a
a lograr no solo esa meta, sino que creo que va a ser de las que más rápido va a lograr carbono neutralidad en el país, en las operaciones. Eso tiene que ver también con temas de emisiones de gases, tiene que ver, y eso está totalmente comprometida. Y lo otro que es muy importante, de pronto no lo difundimos tanto, el nivel de compromiso de esta industria, pues con inversión pues con recursos y de compensación, sí, en el cuidado de las cuencas hidrográficas, en reforestación, es gigantesco. Entonces, esta industria invierte alrededor de 1.7 billones de pesos en proyectos ambientales, incluso sociales anuales en el país. Creo que es de las que más invierte en temas ambientales y el compromiso de las empresas es total. Y por otro lado, pues el gobierno está haciendo algo que es muy importante y es viendo cómo logra entonces que tengamos más energía eólica, más energía solar, extraordinario, pese a la que la matriz eléctrica del país es una matriz muy limpia, y por otro lado está haciendo esfuerzos muy importantes para que a nivel de movilidad en transporte, empezando por transporte de carga y también por transporte de pasajeros en las grandes ciudades, para pasarse a eléctrico y a gas. Entonces, vea, Colombia es un país ejemplo a nivel internacional en lo que está haciéndose en materia de transición energética, no tengo la menor duda. Y esta industria, sin duda alguna, es de las que ha tomado en serio, muy en serio, este objetivo. ¿Usted considera, doctor Lloreda, que la industria sí ha sido efectiva en el compromiso con el medio ambiente del país? Sí, yo creo que sí. A ver, ahora, repito, esta industria no es una industria, no es infalible, ha cometido errores, a veces ha habido accidentes, pero el nivel de compromiso de esta industria con el proceso de transición o diversificación energética de Colombia es total. Y eso lo vemos no solo en Ecopetrol, en las privadas, es total. Es decir, las metas de Colombia en cuanto a reducción de gases de efecto invernadero y también carboneutralidad, que esperamos que se logren, yo le aseguro una cosa, si no se logra no va a ser por esta industria, porque esta industria es de las pioneras y las líderes en materia de proyectos que apuntan a que Colombia logre cumplir sus compromisos en cuanto a gestión del cambio climático. Doctor Francisco, usted utiliza una expresión que le oye uno mucho a los directivos petroleros. Este país tiene que entender a la industria, pero esta industria, ¿cuándo va a entender a este país? Porque los niveles de conflictividad social, de conflictividad laboral, de pugna que se dan alrededor de la relación de las compañías con sus entornos en la mayoría de las regiones petroleras son todavía muy evidentes. Y no ha sido posible que este país vea a la industria como lo que ustedes dicen, un socio para el desarrollo, sino que la ven como un mal necesario. Entonces, ¿cuándo será que realmente la industria va a empezar a aprender a entender a este país? ¿O cuál es la falla de entendimiento que hay entre esas dos partes? Yo lo veo de una manera un poco distinta. Yo creo que se trata de entender lo primero, que esta es una industria como otras en Colombia, y que está llamada a cumplir con sus objetivos, a ser responsable social y ambientalmente, a contribuir al desarrollo de las regiones, pero que esta industria no está llamada a reemplazar al Estado ni a sustituir al Estado colombiano, lo primero. Lo segundo es, yo no creo que la mayoría ni de los colombianos ni tampoco en las regiones vean esta industria como un mal necesario. Distintos estudios de opinión incluso indican que en las regiones alrededor del 70-80%, y hablo de regiones petroleras, consideran que esta industria es parte del desarrollo económico y social. Y eso no son estudios de opinión nuestros, son de firmas externas. Y cuando uno se pone a analizar, fíjese, y uno dice, bueno, ¿y por qué este bloqueo? ¿Y por qué esta situación de conflictividad? Pues se dan es porque son seres humanos de carne y hueso que quieren trabajar en la industria. Y son seres humanos de carne y hueso que quieren ser contratados en sus bienes y servicios por la industria. Entonces fíjese la paradoja, y es que yo lo bloqueo porque quiero hacer parte de la industria. Entonces, en el fondo no se trata como de un rechazo a la industria, no. Puede haber diferencias de
de cómo las empresas se comportan, el relacionamiento, sí, y hay muchísimo por mejorar, y muy bien por mejorar, pero repito, yo creo que cuando uno ve que en el caso del país y en los departamentos donde está la industria, que la inmensa mayoría de la conflictividad está asociada a temas de empleo y de servicios, eso lo que está diciendo es que hay unas regiones y una gente que dice, oiga, yo quiero trabajar con usted. O yo quiero retener algo que se están llevando y que no voy a volver a ver No nunca. porque yo creo que usted quiere retener, usted no busca trabajar en esa empresa. Entonces, y lo uno. Y lo otro es que cuando dice, uy, que se lo llevan, no, es que pues entonces es Ecopetrol la que se lo lleva, porque Ecopetrol es la empresa más importante de la industria y del Estado colombiano. Esto no son ni unos gringos ni de cowboys, no. En Colombia los privados son un porcentaje mínimo y están ahí es para ayudar a extraer estos recursos. Pero lo que quiero señalar es, dicho lo anterior, es si hay mucho por hacer en temas para trabajar de manera conjunta en las regiones y sobre todo también para ver cómo se logran manejar las expectativas. Porque son muchas las necesidades en las regiones, y de empleo, de generación de ingresos, en todo sentido. Y eso es cierto, pero esta industria, aunque se paren las pestañas, no lo puede hacer sola, y ni puede reemplazar al Estado. Por eso yo he dicho una cosa, y con esto vamos cerrando, si quieren, y es lo siguiente, y es, siempre hablamos de la licencia social que tienen que sacar las empresas. Sí, pero también ¿dónde está la licencia estatal, la licencia de Estado? ¿A qué me refiero? Es que el principal respondiente ante las necesidades de desarrollo de una región es el Estado, tiene que ser el Estado. Los esquemas de Es así. inversión